Buenas noches, estimados televidentes. Hoy vamos a hablar de una de las cumbres del pensamiento filosófico occidental. Vamos a hablar de... Hola, ¿cómo andás? ¿Cómo andás? Estoy acá con Ricardo Pobiacín. Vamos a hablar de Immanuel, o Manuel, como ustedes quieran, Kant. Vuelvo a decirlo, una figura realmente importantísima. Yo muchas veces lo comparo a Kant con una especie de nudo ferroviario, digamos, que no sé si es exacta mi idea del nudo ferroviario, pero digamos, es como que toda la filosofía anterior confluye en él y a partir de él sale toda la filosofía posterior. Recordemos que Kant vivió entre 1724 y 1804, produciendo su obra fundamental. Sí, me quedé con una duda porque, bueno, algunos pueden pensar que no es esa la obra fundamental, pero en general el consenso es que sí. La crítica de la razón pura, que es en realidad la crítica de la razón pura teórica, en el año 1781, reeditada con un prólogo explicatorio en 1787. ¿Qué nos puedes decir, Ricardo, acerca de No, acá el especialista para abrir el vos fuego, que yo, digamos? pero no, me parece que coincido plenamente que es una figura relevante para la historia de la filosofía y que yo creo que para saber Kant o meterse en el mundo de Kant en la crítica de la razón pura hay que al menos haber leído, hay que haber leído toda la escuela del racionalismo, toda la escuela del empirismo, y también tener idea, por supuesto, de Aristóteles y de toda la tradición filosófica posterior a Platón, porque en Kant confluyen todos estos pensadores y es como un filósofo, para mí, el filósofo clave de la modernidad, que da un giro, utilizando palabras kantianas, trascendental, ¿no? En otro aspecto lo utilizo el término. Eso se comprueba, entre otras cosas, viendo el florecimiento inmediato de la filosofía en Alemania, todavía en vida de Kant, porque uno de sus principales discípulos, que fue Fichte, escribe sus primeras doctrinas de la ciencia, y como 10, no sé, entre escritos y lecciones, ya en 1794. Claro, al Kant poco vivía. tiempo. Sí. Y vos tenés mucha razón, digamos, se suele decir que en Kant, en la crítica de la razón pura, confluyen las dos corrientes que se habían disputado la supremacía desde Descartes y Bacon, que inauguran la filosofía moderna, Bacon en Inglaterra, un poquito después en Francia Descartes, siglo XVII, que inauguran la filosofía moderna, digo, y esas dos corrientes son, por un lado, lo que se llama el empirismo inglés, que en realidad fue más escocés que inglés, pero bueno, digamos, representado por Locke, John Locke, tan importante en la filosofía política, ¿no? Tan importante que hoy todavía, digamos, vivimos bajo el imperio de su pensamiento político en Occidente. Berkeley, el obispo, y sobre todo David Hume, ¿no? Es extraordinario pensador. Esa es la corriente empirista. La corriente racionalista, los más grandes representantes, aunque otros, como Vallebranche, pero digamos, los más importantes fueron Spinoza y Leibniz. Bueno, Kant intenta, de alguna manera, se suele decir una síntesis entre esas dos corrientes. Se entiende que empirismo, digamos, ¿qué diferían esas dos corrientes que se disputaban la supremacía, ¿no? Bueno, los racionalistas, que en general, digamos, estaban muy vinculados con la matemática y con los éxitos de la matemática, que había logrado, digamos, transformar por completo la visión del mundo físico en su aplicación a la naturaleza, creían que el elemento fundamental en el conocimiento era la razón. La razón que era portadora de ciertas ideas innatas, como se decía, ¿no? De ciertos conocimientos que estaban dados ya en la mente, ¿no? Aunque la mente tuviera que hacer naturalmente algo para actualizarlos, ¿no? Sí.
y la experiencia le daban un lugar, pero un lugar secundario respecto a la producción del conocimiento. A la inversa el empirismo. El empirismo sostenía que el origen del conocimiento era la experiencia sensorial, ante todo, y las ideas, digamos, eran un resultado de esa experiencia sensorial, ¿no? Kant comienza la introducción a la crítica de la razón pura diciendo que si bien todo conocimiento comienza con la experiencia, y acá le hace lugar al empirismo, no todo procede de ella, porque hay ciertos conocimientos que son, dice Kant, a priori, lo cual no quiere decir innatos, no son las ideas innatas, quiere decir independientes de la experiencia, que no se pueden explicar a partir de la experiencia, fundamentalmente por el carácter de universalidad y necesidad que comportan. Por ejemplo, y enseguida te dejo, No, por favor. el principio de causalidad, que era algo que estaba ahí en plena discusión, sobre todo por la teoría que Hume había planteado respecto de la causalidad, digamos, ¿no? Que sigue siendo fabulosa, ¿no? Una sola cosa más. Bueno, Kant dice que la causalidad es un principio a priori y que no se puede derivar de la experiencia, porque realmente, digamos, ni se puede empezar a ojear la naturaleza con una mirada científica, sino se presupone que un fenómeno que se produce, que es en realidad un cambio de movimiento, en el movimiento, en la concepción moderna de la naturaleza, ni se puede empezar a investigar esa transformación de un fenómeno, como decíamos, sin suponer que hay otro fenómeno que lo produce, digamos, ¿no? Por lo tanto, este conocimiento es a priori, constitutivo de la naturaleza. Bueno, en fin. Sí, ahí la producción de él, o el gran invento de él de los juicios sintéticos a priori, ¿no? Que no son ni sintéticos ni juicios a priori solamente. Pero ¿por qué no explicás un poco eso? No tenemos por qué presuponer que está todos bien, nuestros pero televidentes yo lo que saben quería decir, lo que es un juicio analítico. No, un juicio quería simplemente decir algunas cosas antes. Lo primero que dijiste vos con respecto al empirismo, Kant dice, palabras más, palabras menos, Hume me despertó de mi sueño dogmático. Es decir, según tengo entendido yo, Hume venía con una formación más bien racionalista, vía Wolff también. Hume no. Perdón, Kant. Venía claro, con una claro, formación más por bien supuesto, racionalista, por pero supuesto. vía Wolff. Él se había formado en la Universidad Alemana. La Universidad Alemana del siglo XVIII estaba dominada por una transfiguración del pensamiento de Leibniz, que fue en realidad el fundador de la filosofía alemana moderna, que fue la escuela de Wolff, claro, Sí. ¿no? De Christian Wolff, que es, digamos que si Leibniz había logrado una conjunción entre la vieja escolástica, ¿no es cierto?, y Aristóteles, y el pensamiento moderno, y el cartesianismo, en el caso de la escuela de Wolff se acentúa el elemento escolástico, digamos, ¿no? A pesar de ello, bueno, es una escuela que tiene muchos méritos, entre otras cosas, definir con claridad las distintas disciplinas filosóficas, crear la estética como disciplina filosófica, pero se había formado ahí, en lo que Kant llama dogmatismo, Sí. que es el racionalismo, ¿no?, que acabamos de explicar hace un momento. Sí, otra de las cosas, bueno, yo quiero decir una cosa con respecto a Kant que me parece interesante. Yo creo que Kant es como el cuco de la filosofía, ¿no? A ver. Hay muchos que se lo han intentado, muchos profesores o incluso proyectos, programas en materia de filosofía moderna que que llegan muy tarde con el programa, entonces Kant llega a última hora, o que se lo intentan sacar de encima, o que lo leen desde un determinado tipo de manual ya con cierta crítica hacia Kant. Me parece que Kant es un pensador clave porque, como decís vos, hay un antes y después de Kant, y el después de Kant es nada más y nada menos que todo lo que siguió con Fichte, Schelling y Hegel, que es El famoso idealismo alemán. El idealismo alemán, que después dio la posibilidad de que surja un Marx, ¿no? Porque un Marx tampoco no es pensable en gran medida sin la dialéctica hegeliana.
cosa que no muchos parecen a veces reconocer. Y fichtiana, ¿eh? Y Ha Fichtiana, tenido sí, influencia de Fichte. sí, sí. Hay como una interacción entre los tres grandes pensadores, a los cuales también se suman otros, como... Bueno, Pero también por el como otro Peter lado, Hölderlin. la línea Schopenhauer, Nietzsche, Sí. Freud, ¿de dónde sale? De De Kant. ahí. Es una otra versión, ¿no? Es una larga conversación entre ellos, me parece. Y el neocantismo, basta decir el nombre, aunque es más tardío, digo. Podemos llegar hasta ¿Y Husserl y Husserl? Heidegger, La por lo menos. fenomenología, Por claro. lo menos. La otra cosa es que Kant, dicho esto, ¿no? Que me parece que a Kant hay que tomarlo en serio, ¿no? Es que te voy a decir una cosa, Sí. porque se me ocurre así. Digo, quien no comprende cabalmente la crítica de razón pura, al menos hasta la parte que se llama el esquematismo trascendental, mejor que se dedique a otra cosa, y no a la filosofía. Sí, Mejor que totalmente. se dedique a otra cosa. Totalmente, ¿Eh? Es clave entender eso. sí. Si no se entiende eso, no se puede leer a Marx, no se puede leer a Hegel, No se puede leer nada. a Que Husserl. es una menos. desgracia que tenemos con nuestros jóvenes que leen a Foucault, Nancy, Baudrillard, y no conocen estas cosas. No, que no podés. Entonces no entienden nada, o entienden todo Yo después mal. me gustaría hablar un poquito de la cuestión de fenómeno y nómeno, que esto es... Sí, bueno, pero sí, pero no. otra de las cosas que instaura Kant es que él decide ejercer la revolución copernicana en filosofía. Y esto significa que ya el sujeto toma un rol preponderante Ajá. en el pensamiento. Ya no son no es el sujeto que se adapta a las cosas, ¿no? O que el conocimiento se adapta a la cosa que está ahí, sino que de alguna manera es el sujeto que proyecta, dicho muy rápidamente, las categorías que él mismo conlleva hacia las cosas y constituye la experiencia. Y muy bien dicho, constituye, la experiencia Claro. se construye. Y esto es un hecho muy moderno, está dentro del proyecto de la modernidad, que ya venía de alguna manera en sus inicios con Descartes, que Claro. hemos hecho acá los programas. Entonces esto de la revolución copernicana en filosofía a mí me parece muy importante porque a su vez también habla de del gran conocimiento que tenía Kant de la ciencia, de las ciencias de su época. Creo que fue junto con Hegel, si no me equivoco, y con Schelling posiblemente los últimos grandes pensadores que estaban al tanto. Sí, más Kant que Schelling. Más Kant, ¿no? O- Y que Hegel. y que- Bueno, Hegel escribe la enciclopedia, entonces Sí, ahí sí. se Estaban mete. al tanto el liderismo alemán, pero ya el exceso de especulación los aleja un poco Sí. de los últimos descubrimientos que se van haciendo en el campo científico. Kant no, estaba totalmente al día, e incluso el joven Kant, todavía, como se dice, precrítico, escribió una teoría del cielo, ¿no? Me quedé pensando, porque digo, hay que explicar esto de crítico. ¿Qué quiere decir crítica de razón pura? Quiere decir análisis. Eso. Crítica quiere decir análisis, porque crisis en griego es separación, ¿no? Entonces la crítica es un análisis, va separando en partes. Porque él toma del empirismo, una cosa fundamental que venía planteando el empirismo, Kant. No solamente el hecho de que la experiencia, de que hay un momento de experiencia que no se puede obviar, de experiencia en el sentido de la sensación, ¿no? Sí. Aunque finalmente la experiencia en sentido pleno es una construcción mucho más compleja para Kant. Pero lo que él toma es esto que venía pidiendo Locke, Hume, que es estudiar antes de lanzarse al conocimiento de la realidad, ver cuáles son los alcances, los límites y las posibilidades de la razón humana. Eso lo toma del empirismo. Bueno, crítica es análisis de la razón, pero en este sentido, antes particularmente de lanzarnos a la metafísica, como hacía el racionalismo, confiando en que el éxito que había tenido la matemática se podía trasladar a la metafísica, no en vano la ética de Spinoza, que es una metafísica, en principio está escrita a modo geométrico, digamos, demostración, ¿no es cierto?, proposiciones, demostraciones, corolarios, escolios, etc. Quiero decir, entonces, que Kant plantea, veamos, antes de lanzarnos con esta confianza ingenua
del racionalismo a conocer lo absoluto, es decir, la realidad en sus últimas consecuencias, si la razón humana está en condiciones de hacer eso, ¿o no? Me están pidiendo una pausa. Me gustaría que sigamos con el tema de la razón humana y la predisposición natural que tiene esta hacia la metafísica, porque esto también es importante en Kant. Por supuesto. Si te parece, dentro de un ratito. Estamos acá con Ricardo Pobiarcina haciendo una primera aproximación, yo diría, al pensamiento de Kant. Para entusiasmar a los alumnos, a la gente interesada en la filosofía, ¿no? Y hemos tocado así algunos puntos, ¿no? Algunos puntos. Sobre todo hemos tratado de ubicar qué es eso de una crítica de la razón pura, Sí. digamos, ¿no? Perdóname, me pareció genial lo que dijiste, que ver los alcances y límites de la razón, porque hoy en día el término crítica está muy tergiversado. Cuando uno dice yo critico a fulano o hacemos una crítica de tal programa o lo que fuese, en general se toma como una connotación negativa, ¿no? Así es. En cambio, No, la no, crítica, esto esto es un análisis, un desglose. Exactamente, una separación en Sí. partes, digamos, ¿no? Para resolver aquel problema de, frente a Kant, de si la metafísica, y cuando hablaba de la metafísica se refería a eso que la escuela de Wolff había definido como la metafísica especial, o sea, los grandes problemas de Dios, del alma y del mundo. Sí, y del mundo. Entonces, para ver si la metafísica es posible como ciencia. Esta es la pregunta de Kant. Porque Kant parte dice, fíjense lo que ha pasado, dice, en matemática una vez logrado los primeros teoremas, se avanzó por el camino seguro de una ciencia, dice, ¿no? Y esto desde los griegos ya, digamos. Desde los griegos. En lógica, dice, está completa, no era así, después no fue así, pero bueno, Sí, después apareció. está completa desde ahí. La lógica simbólica. Claro, después aparece la lógica simbólica. Bueno, hemos hablado de ese tema nosotros en el programa Sí, sobre sí. neopositivismo y filosofía analítica. Dice, en la física, a partir de Galileo, Newton, etcétera, una vez que se tomó el camino sobre una ciencia, se avanza permanentemente sobre la anterior. Hoy en día esto está muy en discusión, pero en la época de Kant no. Ahora dice, ¿qué pasa en la metafísica? Donde cada vez que aparece un nuevo intento, inmediatamente aparece otro que lo refuta y empieza otra vez desde cero. ¿Habrá alguna dificultad en la razón humana que le imposibilita conocer el alma, Dios y el mundo? O sea, lo que se llamaba la teología racional, Dios, Sí. la psicología racional, el alma, la cosmología racional, el mundo. A pesar de que, como me decías muy bien vos en el intervalo, Kant no discute el hecho de que la metafísica es una disposición natural de la razón. No sé si querés hablar de eso un poco. Sí, sí, a lo que voy yo, que es una predisposición natural de la razón y del hombre, es decir, la metafísica constituye al hombre en cuanto tal. Lo que pasa que
en comparación con el avance científico de su tiempo, que son fundamentalmente es la física. Claro, la física matemática. La física matemática, también la astrología, bueno, todas las mediciones que se hacían, me refiero... La astronomía. La astronomía, perdón. Frente a ello, bueno, la metafísica no ha logrado el estatuto de ciencia, pero eso no significa que la metafísica no tenga un lugar fundante en el hombre, fundamental, mejor dicho, en el hombre, ¿no? Es decir, hay una predisposición natural del ser humano hacia la misma y sin las grandes preguntas por Dios, por la inmortalidad del alma, por el mundo, por la libertad, no es posible la dignidad humana. Es decir, Kant no es un pensador, está muy lejos de ser un pensador escéptico o ateo. Lo que creo que él hace es ver los alcances y límites de la razón para luego abrir el paso, suprimir de alguna manera este saber especulativo racionalista que se venía dando para abrir el paso prácticamente hacia la fe. Creo que en el programa anterior algo habíamos hablado de esto, ¿no? O sea, no es un pensador que se cierre a la cuestión religiosa, sino que creo que intenta replantearla desde otro lugar. No sé si vos estás de acuerdo Sí, conmigo. claro, sí, desde ya. Lo que él, en definitiva, a lo que va a dar una respuesta negativa es a la posibilidad de la metafísica como ciencia teórica, digamos, ¿no? Lo cual no quiere decir que no haya un acceso, para Kant, a lo metafísico, es decir, lo que va más allá digamos, de lo sensible, de lo empírico, por otro camino. Ese otro camino es el camino de la ética, en primer lugar, como decíamos en otro programa, y ese camino de la ética culmina en la fe racional. En la fe racional. Pero, ¿por qué tenemos que decir por qué no es posible la metafísica como ciencia para Kant? No es posible por una cuestión no sencilla de explicar rápidamente, pero que tiene que ver con lo siguiente. O sea, vos señalabas muy bien el tema de la revolución copernicana, en el sentido de que Kant pasa de estar atento a las determinaciones del objeto en el conocimiento a lo que el sujeto pone en juego allí. Porque de otra manera, dice, no podríamos saber nada a priori sobre la razón humana, etcétera, etcétera. Y concretamente para Kant, lo que permite construir los objetos de la experiencia y conocerlos son dos dimensiones, ¿no es cierto?, de la subjetividad. Una es lo que llaman las intuiciones puras, a priori, independientes de la experiencia, que son las nociones, digamos, del espacio y del tiempo. Eso lo pone el sujeto en el conocimiento. Las formas puras de sensibilidad. No sabemos si las cosas en sí mismas Sí. son espaciotemporales. Lo que sabemos que para conocerlas las incluimos en espacio y tiempo. Y el otro elemento, digamos, son las categorías del entendimiento. Claro, espacio y tiempo que son formas a priori de la sensibilidad humana, digamos. No hay un espacio y tiempo en sí mismos, ni son un hecho, ni tampoco son un concepto. Son formas a priori... Ni tampoco son un concepto. Claro, son formas a priori que vienen constituidas con la razón humana, en un sentido amplio. Tomando razón en un sentido amplio. Sí. Claro, también está en lo que Kant llama las ideas de la razón, ¿no? Tomando la razón en el sentido restringido. Así que tenemos como la sensibilidad que tiene sus principios propios, independientes de la experiencia, novedad total en la filosofía. Totalmente. Porque siempre la sensibilidad había sido simplemente la sensación, en el empirismo, Sí. o, bueno, un conocimiento inferior, sin nada propio, al conocimiento racional para el racionalismo. Kant dice, no. Acá hay algo que es propio de la sensibilidad y sin embargo no es la sensación. Es algo independiente de la experiencia, digamos, ¿no? Que son el espacio y el tiempo. Y luego las categorías de entendimiento, que son las que vinculan los datos, ¿no? Es decir, uno tiene una sensación, eso se inscribe en el espacio y en el tiempo, y las categorías vinculan esos datos, como la causalidad, ¿no es cierto? Vincula un antes con un después en una relación de producción. La categoría produce el entendimiento, que es activo, la sensibilidad es receptiva.
Sí. Bueno. Ahora, ¿qué sucede? Para Kant, tanto la matemática como la física, como los principios fundamentales de la física son juicios sintéticos a priori, así lo llama él. Es decir, para decirlo muy rápidamente, hasta ese momento se hablaba de juicios analíticos y sintéticos con otros nombres, ¿no? El juicio analítico son las tautologías. Sí. Es decir, el predicado de la proposición repite o amplía, en el sentido de puramente explicativo, lo que ya dice el sujeto de la proposición. Como todos los cuerpos son extensos, en el ejemplo de Kant. En la noción misma de cuerpo está la noción de extensión. Bueno, y esto se basa en la lógica, no hay problema ahí. Los juicios sintéticos son los juicios empíricos. Digamos. El agua hierve 100 grados. Eso no lo puedo saber si no hago la experiencia. Sí. No lo puedo saber a priori. Los juicios analíticos son a priori, pero no aportan conocimientos nuevos. Nos dicen lo que ya sabíamos. En cambio, los otros sí aportan conocimientos nuevos. Y se fundan en la experiencia. Pero resulta que los juicios, todos los de la matemática para Kant, y los principios fundamentales de la física son sintéticos A priori. a priori. Es decir, parece una contradicción. Agregan algo que no estaba contenido en el concepto del sujeto, en sus proposiciones, pero lo hacen independientemente de la experiencia. ¿Cómo pueden hacer esto? ¿Cuál es la incógnita X, pregunta Kant, donde se apoya el entendimiento para constituir el juicio sintético a priori? Ejemplo de juicio sintético a priori, todo lo que sucede tiene una causa. En el concepto de lo que sucede no está implícito analíticamente el concepto de causa. Y según Kant se apoyan en la intuición, en el espacio y en el tiempo. Ese es el lugar donde se apoyan. Tanto la matemática, cuando la matemática dice que la recta es la distancia más corta entre dos puntos, eso es para Kant sintético a priori, es una proposición sintética a priori. Pero se apoya en el espacio, en la intuición espacial. En cambio, los juicios de la metafísica prescinden del espacio y del tiempo. Por eso la metafísica no puede ser ciencia, porque no al desconocer, digamos, la intuición, como cuando digo Dios es eterno, el alma es inmortal, nunca voy a encontrar en el espacio y en el tiempo lo eterno o lo inmortal. Entonces, al saltearse esa condición de validez del juicio sintético a priori, no pueden construir juicios sintéticos a priori. Entonces, la metafísica no puede hacerse tampoco juicio sintético, porque no es una ciencia de experiencia. Y si el analítico, sí, pero no aporta nada nuevo. Entonces, por eso no puede ser ciencia, porque no puede construir juicios sintéticos a priori. Yo entiendo que esto es un poco difícil, ¿no? Claro. No, es interesante para decir esto, ¿no? Por eso él invalida, desde el punto de vista metafísico, la posibilidad de probar metafísicamente la existencia de Dios. O sea, él no niega a Dios. Es más, yo creo que de hecho lo presupone para la acción ética humana, lo da por supuesto, pero invalida que teóricamente podamos llegar a conocer a Dios, como por ejemplo las 5 pruebas de la existencia de Dios de Santo Tomás de Aquino, o las pruebas de existencia de Dios que aparecían en Descartes o antes en San Anselmo, y así a lo largo de la historia de metafísica se han dado distintas pruebas de la existencia de un ser superior y creador del mundo. En este caso, Kant se inscribe en la tradición monoteísta, o sea, Kant, repito esto, es un creyente con una creencia muy fuerte, pero él deja lugar al saber para dar espacio, para abrir el... Restringe, ¿no? Restringe el saber para abrir el espacio hacia la fe. Ahora, hay una cosa que a mí con esto quiero decir, a Kant le llovieron una serie de críticas furibundas, ¿no? Porque imagínate que desde los sectores eclesiásticos, que se habían apoyado mucho en la tradición, sobre todo tomista y agustiniana, etc., un tipo como Kant, bueno, le cae como, primero, la novedad que implica su planteo, ¿no? Y segundo, bueno, le cae como un fideísta, como alguien que, bueno, finalmente apela a una fe, pero se queda en una especie de
irracionalidad o no puede Y llegar en a... cierta medida es válida esa crítica, en cierta medida es válida, porque está Lutero atrás de esto. Claro, bueno, a eso, querido, bueno, está ahí está Lutero la atrás cuestión. de esto. A eso quería llegar. Y está en todos los alemanes, en todos los alemanes. Sí, hasta en Nietzsche y en Marx, En todos los alemanes. todos. Todos los grandes Es un pensadores. fideísta. Sí. Y sí, es verdad. Pero, ¿cómo, digamos, se supera, por decirlo de alguna manera, a Kant? ¿Cuál es la manera de, sí, dar el salto después de Kant? La primera es no recaer en los mismos prejuicios que Kant mismo había criticado. Quiere decir, Claro. criticar más a Kant para retomar el pensamiento, no sé, tomista o el que fuere, Claro. no sirve, ¿no? De todas maneras, hay una cuestión que para mí en Kant, hay varias cuestiones, ¿no? Pero para ir redondeando algunas cuestiones, que me gustaría hablar con vos, que me parece, hay dos cuestiones que me parecen muy interesantes. Primero es el rol que él le otorga a la imaginación trascendental. Ah, bueno, fundamental. Sí, que es Que como... Puede ser fundamental en Fichte, en Hegel, Sí, en el joven Hegel. pero en Kant hay como incluso dos versiones distintas de acuerdo a la primera y la segunda edición. De la crítica de la razón De la crítica de la razón pura, que Heidegger se toma de eso y bueno, en un texto que él tiene sobre Kant del año 27, desarrolla sus propias Sí, consecuencias. pero vos sabés que es un ladrón. Mirá, te digo la verdad, y esto lo descubrí hace poco. ¿Sabés por qué? Te digo, acabo de leer un trabajo del joven Hegel de 1801 que se llama Glauben und Wissen. Sí. Fe y saber. Sí. Ahí él critica a Kant, a Jacobi, que hoy nadie lo lee, pero en ese momento era importante, Fundamental, y a Fichte. Y ahí, con total claridad, plantea Hegel que en Kant el elemento fundamental de la crítica de la razón pura es la imaginación productiva, la imaginación trascendental. Y dice prácticamente lo mismo que Heidegger en ese famoso. Ahora, capaz que Heidegger no había leído ese texto de Hegel, no tenemos por qué suponer que leyó todo Hegel. Pero ¿quién leyó todo Hegel? No, está bien, Pero todo te Kant. digo la verdad que me sorprendió de un modo increíble y recomiendo muy especialmente la lectura de ese texto de Y bueno, Hegel. habría que leer Es un texto muy importante. el de Glauben und Wissen, el de Creer y Saber, de Hegel, y Kant y el problema metafísica Que de es el Heidegger. texto de Heidegger. Claro, ahí lo que Heidegger hace explícitamente es poner el dedo en la llaga diciendo, bueno, el Kant de la primera edición de la crítica de la razón pura le pone más el acento a la imaginación trascendental. Que es una especie de productiva. puente, ¿no? Sí. Una especie de puente entre las categorías y la intuición. Pero, ¿qué hace? Cae como una especie de abismo, abre el abismo, luego no se anima y lo cierra. Esto dicho así muy rápidamente, Sí, esto sí, merece claro, pero está bien. largo Pero seminario. no, pero está bien. Pero quiero decir, la vigencia de Kant, porque eso no es el único seminario que dio Heidegger sobre Kant, después siguió hablando sobre el mismo, aunque lo critica, pero me refiero a la importancia y la vigencia de Kant. Y otra de las cosas que te quería comentar es esta diferencia entre fenómeno y cosa en sí. Bueno, o eso no. claro, es un tema que no podemos obviar, ¿no? Porque, de acuerdo a lo que vos decías antes, en este giro copernicano que hace Kant, donde en realidad la experiencia es una construcción, donde por supuesto siempre hay que presuponer que el aparato cognitivo es afectado, y este es el elemento del empirista, ¿no? Es afectado. Si no hay una sensación, no se pone en marcha nada, ¿no? Pero una vez que la hay, se pone en juego las intuiciones, las categorías, la imaginación trascendental, que es una imaginación productiva, ¿no? No es una imaginación reproductiva, como la que estamos acostumbrados a conocer, ¿no? Como la que pone el objeto en su ausencia sensible, no es eso. Es la que vincula espacio y tiempo y categoría, ¿no? Bueno, pero digo, una vez que hemos dicho esto, que hemos dicho que la experiencia es construida por el sujeto, Kant va a señalar que en ese caso lo real es modificado por esas estructuras de conocimiento. Por lo tanto, dice Kant, solo conocemos fenómenos, es decir, lo que construimos. Sí. Y no conocemos
las cosas en sí mismas. Para ir cerrando, porque ya me están haciendo señales de humo acá. Pero eso es muy importante, esa pero, división, ¿no? sin embargo, A Hegel lo volver claro, loco, y a todo el idealismo pero- alemán, va a tratar de eliminar la cosa en sí, y Schopenhauer la defiende y la defiende y la defiende. Exactamente, ahí está la cuestión de la cosa en sí, a lo que yo quería arribar. Sin embargo, Kant no quita la cosa en sí. La cosa en sí No. es necesaria para considerar todo su pensamiento, digamos. Ahora, yo te pregunto, la cosa en sí, ¿se puede decir que la cosa en sí es la causa del fenómeno de alguna manera? Yo creo que no, porque A ver. creo que no, porque entonces le estaríamos, no podemos utilizar una categoría de entendimiento para vincular lo que es exterior Claro, es una categoría misma, al sí. entendimiento y lo que no es exterior al entendimiento. Entonces, necesariamente tiene que resultar desconocida la relación entre la cosa en sí y el fenómeno, aunque no se trata de dos cosas, ¿no? Evidentemente. Bueno, yo te preguntaba esto de causa porque esto es precisamente autores como Roger Bernot, que yo estaba leyendo justo antes de venir acá, que es un tomista muy lúcido, bueno, lo que dice eso, en realidad Kant con la cosa en sí presupone que la misma es causa del fenómeno. Y esa crítica se ha hecho muchas veces, pero Sí. yo creo que es incorrecta. Schopenhauer ya la hace, pero criticando a Kant. Pero yo creo que es incorrecta esa crítica, porque Kant no podía ser tan ingenuo de extender justamente la validez de la causalidad más allá del fenómeno, para mostrar la relación entre ambas cosas. Ahora, por el lado de, yo sé que estos temas te interesan mucho, por el lado de, y esto está en nuestro programa Kant 2, por el lado de la voluntad, por el lado de la facultad apetitiva, como lo llama Kant, es posible una relación a la cosa en sí que finalmente nos va a llevar a poder postular la existencia de Dios, la inmortalidad del alma y la libertad. Aunque para Kant esto nunca se puede sostener como teniendo validez teórica. Sí. Pero sin embargo, es fundamental dentro del sistema kantiano, digamos. Así que lo que no... Por eso algunos críticos dicen que lo que Kant echó por la puerta entró de vuelta por la ventana. Sí. Pero esos son críticos. Bueno, Silvio, para cerrar, a mí me da la impresión que la cosa en sí queda como un enigma en la crítica de la razón pura. Es algo que se necesita, que requiere el pensamiento kantiano, pero que no se puede definir, digamos. No se la puede sacar de encima, pero del mismo tiempo tampoco lo puede definir. Pero me gustaría... Ahí está nuestro Kant 2, y bueno, sí. Después habría que ver todo, porque está muy bien lo que vos planteás en el sentido que ese es el escollo que todo el liderismo alemán trata de remover, digamos, ¿no? Claro. Es el tema central del liderismo alemán, qué hacer con la cosa en sí. Y es el tema central también de Schopenhauer, y no es en cierta forma de... Y te hago una pregunta para terminar, y dejamos abierta la respuesta, o no, qué sé yo. ¿No es el tema central nuestro pensamiento también, actual, contemporáneo? Yo creo que sí, porque en definitiva se trata de recuperar una relación a lo real. Y si no es posible por el campo del conocimiento, a lo mejor es posible por el campo de la ética, de la religión u otras experiencias, porque no necesariamente tenemos que limitar, como sí lo hizo Kant, se entiende por el histórico, la experiencia a la experiencia científica. Claro, y a una... Ya Hegel amplía por completo el concepto de experiencia, ¿no? Ya Hegel lo amplía por completo. Claro, y reducir el conocimiento al conocimiento del sujeto, ¿no? Digamos, en ese sentido. Estamos atravesando una crisis del sujeto actualmente. Es cierto moderno. también eso. ¿Sí? Así que bueno, buenísimo. Hasta aquí llegamos. Hasta aquí llegamos y espero que lean a Kant. Sí, esa es la intención, claro.